Colombianos, es un hecho que se termina el show mediático que se había emprendido contra el gobierno de Gustavo Petro. Se cayeron varias mentiras que replicaron medios de comunicación de que se había ingresado dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por ahora solo queda en unos comentarios y nada más. El mismo juez lo anunció en la audiencia. Y ojo, porque el hijo de Gustavo Petro, este señor y su ex esposa quedaron en libertad. La fiscalía no logró su cometido por ahora y van a defenderse en libertad. Y también, ojo al momento vergonzoso que pasaron periodistas de Blue Radio porque se inventaron una historia contra el gobierno de Gustavo Petro y en vivo les tocó que rectificar. Pues bueno, empezamos con el hecho, el momento impactante pues en la audiencia cuando el juez dice que más allá del comentario que se hizo de que habían entrado dineros a la campaña de Gustavo Petro, no se mostraron pruebas en esa audiencia. Quedó en eso, simplemente como un comentario, así lo asegura el juez en la audiencia y pues es un hecho de que medios de comunicación crearon una narrativa falsa en relación a eso, de que Petro sabía de que habían entrado dineros. En todos los audios, en todas las audiencias que pudimos evidenciar, no se habló de eso. Sí se habló de los zampones Nicolás Petro y de su exesposa Day Vázquez y su lujosa vida con dineros ilegales que supuestamente los daban para la campaña, pero ellos se los quedaron bien ingenuos, se echaron al agua y ahora pues la otra noticia es que la fiscalía había pedido que le dictaran medida de aseguramiento domiciliaria al hijo de Gustavo Petro, pero el juez ha dicho que no. Los deja en libertad condicional. Obviamente no podrán salir del país, obviamente no podrán tener reuniones políticas, obviamente se les va a limitar muchas cosas, tendrán que presentarse, tendrán que estar pendientes de este proceso, pero los deja en libertad al hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, y a la ex esposa Day Vázquez. Estos señores que sinceramente son impresentables y que han pretendido cagarse en el proyecto político del presidente Gustavo Petro, pero queda en evidencia que no se logra el cometido, el show mediático de la fiscalía, más allá de tantas pruebas que se evidenciaron contra esos dos personajes, y que tampoco se sigue con ese show mediático de algunos medios como Revista Semana, Blue Radio, la FM, en fin, que trataron de indilgarle, o sea, descaradamente, el hecho de que Gustavo Petro dizque sabía de esas financiación ilegal y dizque sí había entrado dinero. Hasta el momento, como lo dice el juez, no hay pruebas, no se mostraron pruebas. Esperemos a ver con qué sale el hijo de Gustavo Petro. Pero hasta el momento ese show se cae, queridos amigos. Esa pues fueron las grandes noticias de las últimas horas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que dicen los medios. O sea, el descaro es monumental. O sea, las ganas de tumbar a Gustavo Petro, o sea, se evidencia por todas partes. Así que a usted como colombiano, si le gusta o no Gustavo Petro, hay que admitir que este señor pues ha mostrado honestidad. Sí, que el hijo es bastante amponcito y su ex esposa, eso para nadie es un secreto. Pero de ahí pues que hayan pruebas contundentes, es que ni siquiera se mencionaron en esos audios que hubiese entrado plata a la campaña de Gustavo Petro. Lo dijo supuestamente el hijo de Petro, porque de viva voz de él no lo escuchamos. Así que mis queridos amigos, hay que tener mucho cuidado. Y ya sabemos, hasta con la fiscalía hay que tener cuidado. Antes de entrar con el momento vergonzoso de Blue Radio, hay que hacer un tremendo paréntesis. Alguien se ha preguntado qué pasó con los 70.000 millones de pesos que se perdieron, se robaron en el Ministerio de las TICs con Karen Abudinen. ¿Se acuerdan de eso? Pues bueno, nuestro ministro de Tecnologías y las Comunicaciones es Mauricio Liscano, un ministro de dudosas actuaciones, hay que decirlo. No sabe uno cómo carajos ese señor llegó al gobierno de Gustavo Petro. Sinceramente yo no le veo el cambio en ese ministerio. Ahí sí, mi querido Gustavo Petro, se le fueron las luces. Y obvio, sabemos que
la cuestión de la gobernabilidad, pero sinceramente yo creo que por ese ministerio se va a perder mucha plata, querido Gustavo Petro. Pues aparentemente el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, le quedó grande recuperar o gestionar eso de los centros poblados con la platica de los 70.000 millones de pesos de Karen Abudinen, porque de eso no se volvió a hablar. Pero eso sí, anda muy ocupado con la tal Agencia Nacional de Seguridad Digital o Centro de Ciberseguridad, que al mismo tiempo y como cosa rara, el congresista David Luna presentó un proyecto de ley para crear esa agencia nacional, y como cosa rara se la van a dar a dedo, o sea, para que la maneje un centro de información que se llama BIOS, que queda en Caldas. Pero ojo a este dato en particular: la actual directora de BIOS Colombia es Paula Marcela Arias, y entre el año 2013 y 2014, en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue la directora de Colciencias, lo que hoy se conoce como el Ministerio de las TIC, la cual pues la sacaron de ahí. Y cuando el actual senador del partido Cambio Radical, David Luna, que en aquel entonces fue nombrado por Juan Manuel Santos como el ministro de las TIC, la llamó para que hiciera parte de BIOS en un primer momento, y por medio de la junta directiva de esa entidad la logró meter ahí, y pues luego salió y trabajó en el gobierno de Iván Duque en el Fondo Nacional del Ahorro, y ahora pues volvió y está en esta entidad de BIOS, que recibirá mucho dinero de Mauricio Liscano pues por medio del Ministerio de las TIC. Y esto se va a hacer sin licitación, solo a dedo. Y pues muy rara esta situación, este triángulo de estos tres personajes. Ojo, no conozco personalmente pues a esta señora, pero sinceramente dice mucho quién la ayudó a llegar ahí, y pues ahora los raros intereses que hay detrás y la cantidad de dinero que se va a mover a esa entidad para crear ese supuesto centro de ciberseguridad digital. Y por qué David Luna, de Cambio Radical, que es un senador contrario a este gobierno, está tan interesado también en esa misma iniciativa del ministro de las TIC. Miren lo que se anunció recientemente en el mismo Ministerio de las TIC. Dice: durante su recorrido, o sea, del ministro Mauricio Liscano por Caldas, el ministro TIC anunció inversiones por cerca de 10.000 millones de aquí a diciembre para crear un centro de operaciones de ciberseguridad en la capital caldense para proteger empresas y familias que aprovechen las capacidades del centro BIOS. O sea, todo es con ellos, dizque porque tienen un supercomputador, todo es con ellos así a dedo, o sea, más de 10.000 millones de pesos en este año. Dice: previo a esa inversión se destinarán cerca de 1.500 millones, los que anunció él en Twitter, para el supercomputador que tiene el centro, y otros 4.000 millones para formación y capacitación previos al montaje de este centro de operaciones de ciberseguridad, queridos amigos, en el ámbito digital. O sea, esto hay que prestarle mucha atención, porque aquí se puede estar perdiendo mucho dinero. Aquí hay algo muy raro porque no hay licitaciones, aquí hay algo muy raro porque el mismo David Luna, senador de Cambio Radical, está también detrás de esto. Mauricio Liscano pues de forma muy interesada le pretende dar ese dinero a ese centro, a BIOS, que ojo, vuelvo y digo, no es que esté mal que se hagan estos grandes proyectos y toda esta inversión para la ciberseguridad de los colombianos, pero es mucho dinero. ¿Y por qué así? ¿Y por qué este senador también está detrás de esto? Así que, mis queridos amigos, hay que prestar mucha atención. Y no podemos olvidar también los 70.000 millones de pesos que se perdieron en las TIC. O sea, es que estos ministerios son facilitos de que se pierda el dinero, y más con personajes que, sinceramente, vuelvo y lo repito, tienen dudosas actuaciones, y uno no sabe y no es digerible sapos como estos en este gobierno. Así que ahí sí, querido Gustavo Petro, yo sé que seguramente no va a mirar este video, pero la gente que lo ve, por favor, háganle llegar el recadito, que le preste mucha atención a eso, porque bastante escándalo ya tenemos con el hijo de Gustavo Petro. Y bueno, finalmente hay que evidenciar el ridículo que hicieron en Blue Radio, otro ridículo, porque vimos que recientemente salieron de tremendo momento vergonzoso e irrespetuoso con los conductores colombianos, porque estaban rifando pues unas entradas a una exposición de vinos o algo así, y para ganarse esas entradas tenían que decir cuántos muertos habían en las vías de Colombia, en este gobierno, en fin, o sea, bastante irrespetuosos y ridículos. Tuvieron que salir a ofrecer disculpas, pero ahora la vuelven y le embarran con
Paola Ochoa. Sí, la que pretendía ser la vicepresidenta de Rodolfo Hernández, esta señora que se inventa cualquier historia y que ya ha pasado bastantes momentos vergonzosos. Pues se les ocurrió la brillante idea de decir que si la junta directiva de Ecopetrol iba a llamar a reunión extraordinaria para retirarle el apoyo al director, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el escándalo del hijo de Gustavo Petro, en fin, pero se dieron cuenta en vivo y en directo que pues esa información era falsa, que no la habían confirmado, y encima Paola Ochoa pretendió decir que tocaba esperar porque este señor estaba fuera del país, y ahí mismo Ricardo Ospina pues le tuvo que decir, ojo, o sea, la paró en seco y le dijo que estaba diciendo muchas cosas y que antes de decirlas al aire, pues había que confirmarlas. Mejor dicho, le pegó una pequeña trapeada. Miremos. Paola, le están respondiendo desde Ecopetrol que no hay junta extraordinaria el martes y que la junta va a emitir un comunicado la próxima semana, Víctor, respaldando al doctor Ricardo Roa como presidente de la compañía. Sí, Ricardo, es que en este momento podemos confirmarles a los oyentes que no ha sido citada una junta extraordinaria en Ecopetrol para evaluar la permanencia o no del presidente de la compañía, Ricardo Roa, en medio del escándalo por las confesiones del hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, sobre dineros no reportados en la campaña presidencial. Al contrario, la Junta Directiva de la Compañía de Hidrocarburos le ha manifestado al presidente Roa su respaldo acatando principios de presunción de inocencia. El doctor Roa está en Colombia y efectivamente entre todos están ultimando detalles de la presentación de los resultados financieros para el próximo martes. Ricardo, entonces, no hay junta extraordinaria hasta el momento, no se está contemplando la salida del presidente de Ecopetrol y la junta o varios de los integrantes de la junta, al contrario, le han manifestado su apoyo al actual presidente Ricardo. Claro, y sobre ese punto es importante decir, Víctor, que precisamente lo que habíamos dicho aquí, estábamos tratando de escribirle a miembros de junta confirmando esa información que estaba circulando desde muy temprano y que estaban citando para junta directiva el próximo martes, y teniendo en cuenta que el actual presidente de Ecopetrol se encuentra fuera del país. No, no está, Paola, otra, ¿no? Pues me da pena corregirlo. Estaban diciendo que estaba Pues, bueno, Paola, porque precisamente es que Paola, la información nació de ahí. Es que dicen muchas cosas. De acuerdo, por eso hay que irse a los miembros de junta. Sí, antes de decirlas al aire, pues hay que confirmarlas. 905, senador J.P. Hernández, buenos días. ¿Cómo la ven, queridos amigos? O sea, estos días los medios están desesperados, ganando rating a como de lugar. O sea, no les importa llevarse por delante al que sea, inventarse cualquier historia contra el gobierno, porque saben que mucha gente no confirma la información y se quedan con eso, con los titulares, con lo que sea. Ahí vimos el caso de Vicky Dávila con sus tweets falsos que le tocó borrar, en fin. Eso es una locura, hay que estar muy pendientes. Así que, pues gracias por vernos, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.